Dios les bendiga hoy, otro día más en esta lección, en este día que hoy tenemos el privilegio, con mi amada esposa, tenemos el privilegio de poder estar con ustedes en este programa Mi Casa y Yo, edificando nuestras familias con la palabra del Señor. Y hoy me presento, Pastor Alejandro Bejarano, pastor titular, celebración 6 p.m. y mi amada esposa Suri Merino de Bejarano. Ciertamente es un privilegio estar saludándoles hoy, otra lección más de Mi Casa y Yo. Estamos muy alegres, porque hasta el día de hoy hemos venido viendo muchos pasajes bíblicos, hemos venido encontrando respuestas, porque hemos venido viendo lo que es el perdón. Sabemos que es muy difícil a veces dar el perdón y esperamos recibir perdón. Pero hoy tenemos un tema muy bueno. Aquí encontramos que efectos y consecuencias de la negativa a perdonar. ¿Creen ustedes que encontramos efectos y consecuencias? Quiero que mi esposa tiene el significado de la palabra consecuencia. Amén. Y es que fíjense que la palabra consecuencia se conoce como aquello que resulta a causa de una circunstancia, un acto o un hecho previo. Entonces, significa que nosotros, si tuvimos un acto y esperamos dar perdón, pero también necesitamos perdón muchas veces. Y en este caso son efectos y consecuencias de la negativa a perdonar. Es cuando nosotros no perdonamos. ¿Qué efectos y consecuencias a nuestras vidas? Y como objetivo, conocer cuáles son algunos efectos y consecuencias de la negativa a perdonar. Y muchas veces podemos decir, me niego, ¿y yo por qué lo voy a perdonar? ¿Sí? Sí, y es que realmente lo difícil es cuando nosotros consideramos que la persona no merece nuestro perdón. Es ahí cuando nosotros sentimos que a lo mejor la persona no necesita nuestro perdón o no lo merece, simple y sencillamente. Y muchas veces decimos, ¿qué gano con perdonar? Creo que esa no es la respuesta. Más bien, ganamos consecuencias nosotros y efectos a nuestras vidas, y por tanto a veces esos efectos y esas consecuencias absorben todo nuestro alrededor, nuestras familias, nuestros hijos. Por eso es muy importante el perdonar. Y encontramos aquí, ¿puedo negarme a perdonar? ¿Cree usted ahí en su casa, si algo le ha pasado, puede negarse a perdonar? Amada esposa, ¿puede negarse a perdonar? Y es que realmente la palabra del Señor nos dice, fíjense bien en Lucas 6:37, no juzgan y no se les juzgará, no condenen y no se les condenará, perdonen y se les perdonará. Poderosa palabra que el Señor nos indica que nosotros debemos de dar esa libertad y perdonar a aquellos que nos han ofendido y a aquellos que nos han dañado. Cierra este verso, perdonen y se les perdonará. A veces será que el negarnos a perdonar será porque hay orgullo en nuestras vidas. Puede ser que la autosuficiencia que nosotros creemos que tenemos, o que nosotros tenemos la razón de aquello que sucedió, por eso negamos el perdón. Pero eso trae una consecuencia a nuestras vidas. Pero la palabra de Dios nos dice, perdonen y se les perdonará. ¿Cuántas cosas el Señor, usted y yo hemos hecho, que el Señor nos ha perdonado? Pero ¿por qué nosotros no venir y perdonar? ¿Por qué nosotros no perdonar cuando el Señor lo ha hecho con nosotros? Así es, realmente el Señor
En su misericordia nos ha perdonado cada una de nuestras faltas. Sin importar lo grande, lo pequeña que fuera, el Señor ya lo ha perdonado. Entonces, ¿por qué nosotros no otorgar ese mismo perdón para nuestro prójimo? Así es. Y sabe, en Salmos 25:8 dice, bueno y justo es el Señor, por eso les muestra a los pecadores el camino. ¿Sabe? Cuando nosotros nos dejamos que el Señor guíe nuestros pasos, guíe nuestros caminos, que Él tome el control de nuestro camino, ahí vamos a encontrar perdón. Pero si nosotros no estamos dejando que sea el Señor guiando nuestras vidas, que sea el Señor tomando el control, créame que lo que menos va a salir de nosotros es perdón. Realmente tenemos que dejar que el Señor que sea el Señor llevándonos y preguntarle al Señor, ¿puedo hacer esto? Sabes, el Señor te va a decir, hazlo, porque Él te ha perdonado, así como me ha perdonado a mí, ha perdonado a mi esposa, así nosotros podemos perdonar. El camino que Dios desea que usted cruce es el camino del perdón y la reconciliación. Eso es lo que Dios quiere, el perdón y reconciliación. Dios no quiere que estemos de enemigos con nuestros amigos, de enemigos con nuestros vecinos. Él quiere que por X motivo o X razón que haya sucedido, que haya perdón y haya una reconciliación entre ellos. Así es, definitivamente. Ahí usted donde está en casa seguramente se está preguntando, ¿aquella u otra situación realmente es merecedora de perdón? Pero fíjense bien que el Señor no vio nuestra falta. El Señor no se fijó si nosotros éramos dignos de merecer ese perdón. Realmente Él lo otorgó sin la medida de la falta. Entonces nosotros asimismo debemos retribuir esa misericordia del Señor y poder otorgar perdón a quienes nos han dañado y a quienes nos han ofendido. Siguiendo con el material, pero ¿qué pasa cuando me resisto a perdonar? A veces no entendemos el alcance cuando nosotros no perdonamos, cuando nosotros nos resistimos. Y sabe, Santiago 5:15-16, si me puedes ayudar, amor. Amén. Dice, la oración de fe sanará al enfermo y el Señor lo levantará. Y si ha pecado, su pecado se le perdonará. Por eso, confiésense unos a otros sus pecados y oren unos por otros para que sean sanados. La oración del justo es poderosa y eficaz. Sabe, a veces decimos, no puedo, me resisto a perdonar. Y eso se podría presentar día a día, no solamente en usted, en muchas personas que se resisten a perdonar. Pero, sabe, podemos decir que existe una conexión entre el perdón y la salud. ¿Sabe? Usted podrá decir, ¿pero por qué? Hay una conexión entre el perdón y la salud. Por ende, si nos resistimos a perdonar, podría salir afectada nuestra salud. Y déjeme decirle, si no liberamos ese poder, podríamos sentir los efectos y añadir raíz de amargura. ¿Sabe? Si usted no perdona, si se resiste, usted está creando una raíz de amargura. Y esa raíz de amargura lleva enojo, decepción, muchas cosas, malas actitudes. Y créame, eso va a afectar su interior, porque usted se está enfermando de esa manera que no deja que sea el Señor obrar en su vida. Ese perdón hace que, el resistirse al perdón, hace que esa amargura cada vez vaya creciendo y creciendo. Y es que realmente solo a través del Espíritu Santo podemos nosotros lograr un perdón de verdad. Solo a través de la ayuda del Señor, en oración, en leyendo la palabra, muchas veces en ayuno, porque realmente nuestra naturaleza es no perdonar. Nuestra naturaleza es decir, Él me lo hizo, yo le respondo de la misma manera. Esa es nuestra naturaleza humana, pero realmente el Espíritu Santo es el único que puede hacer que nuestro corazón se humille de tal forma que podamos otorgar ese perdón. Amén. Sabe, amada iglesia, y todos los que nos escuchan, cuando nosotros nos resistimos a perdonar, créame que estamos entrando en que la cobertura de Dios no esté con nosotros. ¿Sabe por qué? Porque al Señor no le agrada. Y puede sonar fuerte la cobertura de Dios, pero sí, hay una estrecha conexión entre usted y el Señor, pero realmente es importante que no nos resistamos a perdonar.
¿Por qué? Rechazamos un camino en donde la cobertura de Dios es real y poderosa. ¿Sabe? La cobertura de Dios es real y poderosa, pero cuando nosotros decimos no lo voy a perdonar, ahí entramos en eso. La cobertura de Dios es amor, la cobertura de Dios es camino. Así que, iglesia, a perdonar. No debemos resistirnos a perdonar. ¿Cuáles serían algunos efectos y consecuencias de la negativa a perdonar? Y usted dirá, hasta el momento no hemos llegado a cuáles son esos efectos y consecuencias. Hemos encontrado en la palabra de Dios puntos importantes, pero ¿cuáles serían algunos efectos y consecuencias de la negativa a perdonar? Y mi amada esposa va a leer un pasaje bíblico y se los comento breve. Mateo capítulo 18, versículo 28-35, para que usted lo busque. Versión Reina Valera del 60. Es el que hemos venido usando todos estos programas anteriores, y es importante que ponga atención porque ahí encontramos consecuencias y efectos. Amén. Al salir, aquel siervo se encontró con uno de sus compañeros que le debía 100 monedas de plata. Lo agarró por el cuello y comenzó a estrangularlo. «Págame lo que me debes», le exigió. Su compañero se postró delante de él. «Ten paciencia conmigo», le rogó, «y te lo pagaré». Pero él se negó. Más bien fue y lo hizo meter en la cárcel hasta que pagara la deuda. Cuando los demás siervos vieron lo ocurrido, se entristecieron mucho y fueron a contarle a su señor todo lo que había sucedido. Entonces el señor mandó a llamar al siervo. «Siervo malvado», le increpó, «te perdoné toda aquella deuda porque me lo suplicaste. ¿No debías tú también haberte compadecido de tu compañero, así como yo me compadecí de ti?» Y enojado, su señor lo entregó a los carceleros para que lo torturaran hasta que pagara todo lo que debía. Así también mi Padre Celestial los tratará a ustedes, a menos que cada uno perdone de corazón a su hermano. ¿Sabe? Ahí encontramos efectos y consecuencias a resistirse a perdonar. Porque cuando habla en este pasaje, el Señor es el rey en ese momento. Y sabe, este siervo que vino y encaró a esta persona, le hizo su cobro y no a pagarle, él lo llevó a la cárcel. ¿Sabe? En pasajes anteriores encontramos en este pasaje que esta persona, este siervo, él debía un dinero y había estado en la cárcel por ese dinero. Pero, ¿sabe? El Señor, como dice aquí, el rey, lo perdonó y condonó esa deuda. Y él sale libre. Al estar libre, lo primero que se encuentra es este siervo que le debe 100 monedas a él. Pero viene él y actúa de una manera de no perdón. Totalmente contraria. Así es, definitivamente a él le habían perdonado la deuda. Él era libre de esa deuda. Pero al salir, vuelve y se encuentra con la persona que le debía y en vez de otorgar perdón, fue todo lo contrario, sino que se quiso cobrar lo que se le debía. ¿Sabe? Y encontramos ahí en Mateo siempre 18:34 un efecto y consecuencia. Se paga un precio de aflicción y tormento. ¿Por qué? Porque en este momento lo leemos, Mateo 18:34, lo entregó a los carceleros para que lo torturaran hasta que pagara todo lo que debía. Escuche esto. Después de salir, porque como él no perdonó, él tuvo una resistencia a perdonar y actuó mal, entonces el rey volvió otra vez a detenerlo para que le pagara. ¿Sabe? Ahí pagó el precio de aflicción y tormento por no hacer aquello que a él lo habían perdonado. Por lo mismo, él hizo lo contrario. ¿Sabe? Nos debemos a la misericordia de Dios. ¿Sabe? Dios, muchas veces nosotros, como les comentaba al inicio, como les comentaba a mi esposa, que hemos hecho cosas que el Señor nos ha perdonado por su misericordia, por su amor, por su bondad, por su gracia, porque somos sus hijos, pero nosotros recibimos perdón, pero no lo damos. Y esto fue lo que sucedió con este siervo. Y en cosas pequeñas, en cosas cotidianas, usted de repente se encuentra con su compañero de trabajo y a lo mejor hizo algo que a usted no le gustó y usted estuvo guardando esta situación durante todo el día. Y fíjese bien, mi esposo lo mencionaba en ocasión anterior,
realmente no otorgar perdón, hay una situación de salud muy cercana a eso. ¿Y usted qué sucede? Pasa hasta con dolor de cabeza todo el día porque no libera en su corazón aquella situación, porque usted dice, no es que me la hizo y me la tiene que pagar. Esa es la naturaleza humana. Pero la verdad es que el Señor en su misericordia nos llama a hacer lo mismo que Él hizo, perdonar. Amén, amén. Encontramos otra consecuencia que es agravia al Espíritu Santo y corrompe la vida interior de la persona. ¿Y qué es agraviar? Es ofender, ¿sabe? Aquí dice que ofendemos al Espíritu Santo y corrompe la vida interior de la persona. Cuando corrompe la vida interior de la persona es nuestro ser, la manera de actuar, lo que estaba hablando mi esposa, lo que hablamos anterior, amargura, enojo. Y Efesios 4:30-32 nos habla sobre esto. No agravien al Espíritu Santo de Dios, con el cual fueron sellados para el día de la redención. Abandonen toda amargura, ira y enojo, gritos y calumnias y toda forma de malicia. Más bien sean bondadosos y compasivos unos con otros y perdonen mutuamente, así como Dios los perdonó a ustedes en Cristo. Nos habla muy claro este pasaje en Efesios. No agravien al Espíritu Santo de Dios. Dice, con cuál fueron sellados para el día de la redención, y abandonen toda amargura. Si nosotros resistimos el perdón, si nosotros no damos perdón, al Espíritu Santo no le está agradando. Él quiere que nosotros lo agrademos a Él. ¿Y cómo lo agradamos a Él? Brindando perdón, dando ese perdón que esa persona necesite, un familiar o lo que con la persona que posiblemente haya sucedido algo. La proximidad que hay entre el perdón y el agraviar al Espíritu Santo y la descomposición interior de la persona es por ello que surge la amargura. Y es lo que hemos venido hablando. Totalmente. Realmente sucede demasiadas cosas en nuestro corazón cuando no otorgamos perdón. Y me llama la atención que dice no agravien al Espíritu Santo. Y es que realmente cuando llegamos a Cristo, aceptamos a Cristo en nuestro corazón, el Espíritu Santo mora en nosotros. Y el Espíritu Santo no puede morar en un cuerpo lleno de resentimiento y de perdón, lleno de rencor. El Espíritu Santo no se goza de vivir en una persona que tiene resentimiento y amargura. Y es por eso que veníamos hablando al inicio, en la introducción, como lo comenta mi amada esposa, que el Señor es nuestro camino, Él es el que nos guía, pero ¿cómo nosotros vamos a querer que Él nos guíe si nosotros no resistimos al perdón? Si nosotros estamos llenos de odio, de resentimiento. Entonces ahí entra esa parte, debemos perdonar, dejar de resistir a perdonar para que el Señor obre en nuestras vidas. Como un punto número 3 de efectos y consecuencias al resistirnos, al perdonar, abre puertas al control de Satanás. ¿Crees, amor, que abre puertas al control de Satanás cuando nosotros nos resistimos a perdonar, cuando no dejamos que sea Dios con su amor, con su bondad, que nosotros podamos darlo a las personas? Definitivamente nosotros le abrimos las puertas al enemigo cuando nos tomamos esa actitud de no querer perdonar, porque eso es lo que el enemigo quiere, que haya discordia, que haya pelea, que haya resentimiento en medio de nosotros. Entonces ahí es donde Satanás toma el control de nuestro corazón, cuando nosotros decimos no voy a perdonar, no voy a otorgar perdón, porque eso es lo que el enemigo quiere, separar a todas las personas. Entonces realmente es por medio del Espíritu Santo, iglesia. Definitivamente en nuestra propia fuerza difícilmente vamos a otorgar perdón. Amén, amén. Segunda de Corintios 2, 10, 11 dice, a quien ustedes perdonen, yo también lo perdono. De hecho, si había algo que perdonar, lo he perdonado por consideración a ustedes en presencia de Cristo, para que Satanás no se aproveche de nosotros, pues no ignoramos sus artimañas. Cada negativa a perdonar es una oportunidad que le damos a Satanás para que él entre y gobierne. Y quien debe de gobernar nuestras vidas es Cristo. Así que si nosotros nos resistimos a perdonar, si tenemos esa negativa a perdonar, realmente le estamos dando el control de nuestras vidas a Satanás, y quien debe tener el control de nuestras vidas es
Cristo. Así que, iglesia, no debemos tener esa negativa, no debemos resistirnos, debemos dejarnos guiar por el Señor, que el Espíritu Santo que muere en nosotros, que sea Él permitiéndole a Él, que sea Él dirigir cada paso. Pero, ¿sabes? Hay algo muy importante que encontramos en esta lección y como último punto, bloquea la relación con Dios. ¿Cree usted que puede bloquear su relación con Dios el no perdonar? Definitivamente el resistirnos a perdonar nos lleva a muchas cosas. Cuando nosotros tenemos ese sentir en nuestro corazón, nos negamos a orar. Cuando tenemos ese sentir en nuestro corazón, nos negamos a leer la palabra. Cuando hay algo que está atacando nuestro corazón por medio de la resistencia al perdón, nos alejamos de ayunar. Realmente el no perdonar, el resistirnos a perdonar, nos aleja de Dios en todo el sentido de la palabra. Mateo 6:14 al 15 dice: porque si perdonan a otros sus ofensas, también los perdonará a ustedes su Padre Celestial. Pero si no perdonan a otros sus ofensas, tampoco su Padre les perdonará a ustedes las suyas. No debe permitir que la falta de perdón le impida tener una relación con Dios. Créame, parece que no, pero sí. Una falta de perdón, una negatividad, resistirnos, eso influye en la relación con Dios. Como hablaba mi esposa, al no poder orar, usted no va a tener aquella paz, aquella tranquilidad para poder acercarse al Señor sabiendo que no está haciendo lo correcto. Y realmente debemos, iglesia, debemos perdonar. Es una parte de nuestras vidas. Lo que debemos hacer es cualquier parte, así como el Señor a nosotros nos ha perdonado, nosotros también debemos perdonar. Como último comentario, amada esposa, del final de este programa del día de hoy. Pidámosle al Señor que sea Él quien gobierne nuestra vida. Si usted permite que ese sentimiento de rencor, ese negativa a perdonar, el Señor no va a obrar. Permita que usted muera y que el Señor crezca, y por medio de ese enlace, de esa relación con el Señor, usted va a poder tener la libertad de perdonar. Amén. Y una cosa muy importante, que por medio de su Espíritu Santo vamos a poder perdonar incluso a aquellas personas que no han pedido perdón. Que a lo mejor usted se ha sentido dañado, usted se ha sentido ofendido, y a lo mejor aquella persona debería de haberse disculpado con usted. Pero aún en esa misericordia del Señor, el Padre nos invita a que perdonemos absolutamente todas las ofensas, todos los daños que nos han hecho. Si bien nos hayan pedido perdón o no nos hayan pedido, creamos nosotros que lo merezcan o no, esa es la misericordia de Dios. Amén. Permíteme orar ahí en tu casa. Aquí nosotros cerramos nuestros ojos y dejamos que sea el Señor. Gracias, Padre. Te damos gracias, Señor, porque tú has sido bueno, Padre. Amén. Padre, Señor, porque a veces sin merecerlo, Señor, tú nos has perdonado, Señor. Amén. Tú has dicho: perdono a Alejandro Bejarano por esto, perdono a Suri Merino. El Señor, en su infinita misericordia, Él nos perdona. Y hoy venimos en esta noche diciendo: Padre, hoy dejamos que seas tú, Señor. Dejamos la negatividad, dejar de resistirnos al perdón. No queremos que a partir de ahorita afecte nuestra salud, que afecte nuestra mente. Que seas tú, Señor Espíritu Santo, tomando el control para que en nuestras vidas pueda haber perdón, dar perdón. Y hoy, si tú no has perdonado, hoy el Padre te dice: perdona, porque así yo te he perdonado de otras cosas. Padre, hoy bendigo a cada uno de los que están en sus casas, donde están escuchando y viendo este programa. Bendícelos, Señor. En el nombre tuyo hemos orado. Amén y amén y amén. Fue un privilegio para nosotros, con mi amada esposa, poder estar hoy con ustedes desde aquí. Iglesia, amado hermano y hermana que nos estás viendo, Dios te bendiga, que tengas una hermosa semana y nos vemos en el próximo programa. Bendiciones.